Hoy vamos a continuar entonces con la serie que venimos enseñando domingo a domingo, la verdadera adoración, con el tema número 8 ya, que le titulé Dar es adorar. El texto base que vamos a tomar de referencia, mis hermanos, es Filipenses, el capítulo 4, versículos 17 y 18. Filipenses 4, versículos 17 y 18. En lo que usted le busca, yo le doy una breve introducción, mis hermanos. En la actualidad vivimos en una época, mis hermanos, donde muchos adoran al dinero. Esta, mis hermanos, es una nación que adora al dinero, ¿sí? Es su fuente definitiva de seguridad, de identidad y propósito de vida. Sin embargo, mis hermanos, en esta misma época, Dios nos invita a cada uno de nosotros, invita a su pueblo a adorarlo con nuestros bienes, con nuestro dinero. Y esto significa que, mis hermanos, como seguidores de Cristo, no estamos llamados a adorar a Dios solamente con nuestros labios a través del canto, a través de la oración o la predicación. No, mis hermanos, también estamos invitados a adorar a Dios a través de donaciones materiales. ¿Sí lo sabía o no? Dar, mis hermanos, para el que es creyente no es opcional, o dar no es opcional para el adorador, ¿sí? Mejor dicho. Porque los diezmos y las ofrendas, mis hermanos, son un elemento esencial en la adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O mejor dicho, amén. Porque debemos, aquí yo le haría tres preguntas. ¿Por qué debemos de adorar a Dios con nuestros dones? ¿Con qué fin damos nuestros diezmos y ofrendas? ¿Qué expresamos a través de esos dones? Mire, vaya a Filipenses 4, versículo 17. ¿Lo tiene? Dice Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esa tarde. Te rogamos, Padre, que tu presencia se siga manifestando entre nosotros y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo use, Señor, mis labios para poder sazonar tu palabra, para poder dar las escrituras que vengan de ti y enseñarlas conforme lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. En las frases finales, mis hermanos, de Filipenses 4:18, Pablo describe la dádiva cristiana en el lenguaje antiguo, en el lenguaje del Antiguo Testamento, mis hermanos, del sacrificio de adoración. Un lenguaje que originó todo el camino, mis hermanos, de vuelta a Génesis. Vaya a Génesis, por favor, dejando un apartado ahí en Filipenses. Y vaya a Génesis 8, por favor. Después de que Noé, mis hermanos, y su familia salieron ilesos a través del diluvio y del juicio de Dios, ¿verdad? Pues lo que hizo Noé, mis hermanos, es que él adoró a Dios. Y vamos a ver aquí en Génesis 8, versículo 20, lo que el Señor hizo. ¿Está temblando? ¿Qué? Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. ¿Qué es lo que se hace en un altar, mis hermanos? Se ofrece sacrificio, ¿verdad? Entonces dice que Noé hizo un altar, edificó un altar y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, ¿sí?
y ofreció holocausto, ofreció sacrificio allí en el altar. Y Jehová, mis hermanos, olía el aroma agradable, lo mismo que el olor fragante que viene ahí en Filipenses 4:18 que leímos, ¿verdad? Y veamos qué dijo el Señor, mis hermanos, ahí en Génesis 8:21, por favor. Génesis 8:21, ¿lo tiene? Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero ¿qué fue lo que hizo que el Señor pensara de esta manera? La ofrenda, el sacrificio que Noé preparó al Señor, fue lo que hizo que él pensara de esta manera. No volveré, dijo el Señor, ¿verdad?, más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero primero dice que percibió el Señor un olor grato, ¿verdad? Y esta, mis hermanos, fue la esencia de la adoración del antiguo pacto. Dios le ordenó a su pueblo, mis hermanos, amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y fuerza. Eso viene en Deuteronomio 6:5. Pero también el Señor le ordenó a su pueblo adorarle y servirle solo a Él. Eso viene en Deuteronomio 6:15 y en Lucas 4:8. Y también el Señor le ordenó a su pueblo a no tener otros dioses delante de Él. Y eso lo encontramos en Éxodo 20, versículo 3. Y una manera principal, mis hermanos, en que su pueblo demostró que Dios había ocupado el primer lugar en su corazón, era al ofrecerle a Él, al Señor, los primeros frutos de su ganado. Esa es la forma en la que el pueblo le demostraba al Señor que Dios estaba en primer lugar para él, ofreciéndole lo primero de su ganado, ¿sí? Al dedicar animales a Dios que de otra manera se habrían utilizado para la comida, ¿sí?, o para asegurar beneficios a través de la mano de obra, como el arado. Había animales que eran utilizados para el arado. ¿Y qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que siempre lo primero que tú recibas, tú lo apartas para el Señor. Bueno, si tú pones al Señor en primer lugar para ti, ¿verdad? Lo primero que haces de lo que tú percibes es decir, esto es para el Señor. Una ofrenda agradable, acepta lo que Dios puso en tu corazón, ¿sí? Pero es lo primero, no lo último, mis hermanos, porque entonces ¿en qué lugar tenemos al Señor? A veces dejamos al último las ofrendas al Señor. Entonces, como un acto de adoración, mis hermanos, como una demostración vivida que consideraban a Dios como más digno que sus propias posesiones, como por ejemplo el rey David. Mire, vaya por favor a 2 de Samuel, versículo 24. 2 de Samuel 24, verso 24, por favor. No sé si puede ir alguno de los sugieres y decirles ahí arriba que los niños, se escucha que están corriendo, por favor. 2 de Samuel 24, 24. ¿Lo tiene? Y el rey dijo, ¿quién es el rey en este caso? David, ¿verdad? Dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y versículo 25 dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Una vez más, mis hermanos, estamos viendo que cuando nosotros ofrecemos al Señor en sacrificio un holocausto, vemos que el Señor responde. ¿Sí está viendo ahí? Que Él oyó las súplicas y cesó la plaga en Israel. ¿Por qué?
porque David ofreció un holocausto. Y le iban a decir, no, yo te ofrezco estos ganados. Y él dijo, no, yo te los compro. Yo quiero que me cueste a mí, porque yo quiero darle al Señor lo que a mí me cuesta. Dio entonces el rey David a Dios lo que le costó algo. Y dar, mis hermanos, es adorar. Por ejemplo, lo que ganamos cuesta sudor de nuestra frente, ¿sí o no? Cuesta trabajo ganarlo. Cuesta desgaste de nuestra mente también, lo que ganamos. Y David reconoce el valor de Dios por encima de todas las cosas, mis hermanos, y por lo tanto podría desprenderse de buena gana e incluso con entusiasmo, mis hermanos, de una parte de lo que Dios le había dado. ¿Sí o no? Yo sé que algunos están ahorita así pensativos, ¿verdad? Yo sé que a muchos no les gusta hablar de esos temas, mis hermanos. Y realmente, mis hermanos, aquí nosotros es muy raro que toquemos estos temas, pero a veces es necesario. Y si el Señor está hablando de esto es porque Él conoce los corazones de algunos, ¿verdad? Entonces, y debido a que esa es la actitud del corazón de un creyente, mis hermanos, de un creyente fiel que traía un sacrificio a Dios, cuando el olor de la carne quemada de un buey o un toro o un carnero ascendía a los cielos, mis hermanos, en lugar de algo así como que oliera mal o algo repugnante, el texto dice que alcanzó la nariz de Dios y fue el aroma agradable, porque eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad que sí, hermanos? Que era algo agradable, un aroma fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios, como dice Génesis 8:21. Ahora, por ejemplo, ¿cómo usted se imagina ese olor grato? Por ejemplo, usted, no sé, está pasando o está en su casa y de repente un vecino comienza a hacer un asado, comienza a asar bueno, en México le decimos bisteces, aquí le dicen la carnita asada, ¿no? Comienza uno a preparar el asado y comienza la carne a quemarse en el carbón. Y el olor que desata, ¿usted qué dice? Ay, huele a carnita asada. ¿Cómo se antoja con un pico de gallo, unos tacos ahí, con unas tortillas recién hechas a mano, ¿no? Y luego le ponen la salsa, un choricito ahí, una chistorra, qué sé yo, ¿no? Asado. Ya le dio hambre, hermano, saliendo de aquí va y come. Ya le di idea, se va por ahí a la carne asada, a los taquitos de asada, ¿verdad, hermanos? A los taquitos. Entonces, cuando usted pone la carne en el asador, desprende un aroma, y ese aroma es un aroma grato, ¿sí o no? ¿O a cuántos no se les antoja la carne asada? Hasta huele rico y dices, qué rico huele. Y, con ganas de que mi vecino llegara a mi puerta y me tocara y me invitara, ¿verdad? Pero no te preocupes, hermanos, para la siguiente, tú haces tu asado y le antojas a él. Y ya cuando él está antojado, entonces ya le invitas, ¿sí? Le invitas. Entonces ese aroma que nosotros percibimos de forma natural, mis hermanos, es ese mismo aroma que el Señor percibe cuando nosotros de lo que sacrificamos, ¿verdad? De lo que Él nos ha dado, nosotros sacrificamos y le damos. Y ese es el aroma que Él percibe, mis hermanos. Entonces Pablo usa esta misma simbología y la aplica a la dádiva del pueblo de Dios, mis hermanos, en el servicio al Evangelio. Y dice Pablo, ¿verdad? Se lo voy a parafrasear lo que dijo Pablo ahí en Filipenses 4:15. Él dijo, queridos filipenses, dijo Pablo, cuando Epafrodito llegó a Roma y puso delante de mí el regalo que ustedes habían enviado con él, fue como si mis necesidades físicas fuesen un altar y sus regalos fuesen el sacrificio puesto sobre ese altar. Y debido a que su regalo estaba arraigado en la verdadera comunión, ya que fue impulsado por el Evangelio, porque fue generoso y sacrificial y provenía de un corazón alegre y dispuesto, cuando Epafrodito colocó esas monedas delante de mí para satisfacer mis necesidades, un aroma agradable flotaba al cielo. Dios olió el olor fragante de un sacrificio espiritual y Él sonrió, estaba contento. Eso es lo que, parafraseando, Pablo les estaba diciendo
a los filipenses, mis hermanos. Y vayamos al contexto de nuestros versículos bases, mis hermanos. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, versículo 15. Filipenses 4, 15. ¿Lo tiene? Dice Filipenses 4, 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía a Macedonia, es decir, que Pablo aquí se estaba refiriendo, mis hermanos, a los primeros esfuerzos misioneros que él hizo allá en Europa, ¿verdad? Registrados ahí en Hechos 16 y los subsecuentes, cuando él comenzó a viajar y a ser misionero. Y continúa diciendo el versículo 15: cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en corazón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjese, los filipenses nada más. Había tantas iglesias y solamente una iglesia era la que participó, los filipenses. Los filipenses fueron los únicos que apoyaron a Pablo, mis hermanos, durante ese periodo particular. Pablo les recuerda especialmente, mis hermanos, a ellos cuando le apoyaron, cuando él estaba en Tesalónica también. Pablo estaba en Tesalónica y aún así les recuerda a ellos también. Probablemente los regalos no lleguen a tanto, ¿verdad? O las ofrendas que recibió Pablo, si lo estimamos en la moneda romana, pero él lo tiene por alta estima, Pablo. Y se sienta para escribir una carta dando gracias y abundando en ricas expresiones como estas, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo Pablo. Yo le hago una pregunta: ¿usted qué cree? Alguien que padece necesidad y no tiene para comer, si usted le da $10 para esa persona, ¿cómo serían esos $10? Alguien que tiene necesidad. A usted no lo hace menos pobre y a él no lo hace rico. Pero cuando usted le da $10 a alguien que tiene necesidad, es mucho dinero. Dice: oh, gracias. Y sabes que con $10 le alcanza para 2 comidas. Porque ahorita hay promoción de 2 por 5 no estoy haciendo comercial, pero hay promoción, mis hermanos, en algunos restaurantes de comida rápida donde te dan a $5 2 hamburguesitas, ¿no? Pero ya con eso ya te alimentas, ¿no? Si el Señor tiene cuidado de las aves de los cielos, ¿no tendrá acaso cuidado de nosotros? Que valemos más, dicen las escrituras. Entonces imagínense, usted le da $10 a esa persona, pues eso significa mucho, porque va a poder comprar al menos 2 comidas para ese día. ¿Se fija, mis hermanos? Y eso que usted hace por otros es un olor grato al Señor. Sube como ese olor grato cuando usted le da a otros. Mientras trabajaba, dice Pablo, Pablo para plantar las iglesias, allí él fue apoyado en parte al trabajar con sus manos, ¿sí? Porque él también tuvo que trabajar, hermanos, fíjese, tuvo Pablo que trabajar para poder suplir sus necesidades. Él hacía tiendas, ¿cuándo sabían eso? Tuvo que trabajar para suplir sus necesidades en lo que a alguien, ¿verdad? Le decía: Pablo, juntamos esta ofrenda para ti, ¿sí? Vaya a 1 Tesalonicenses, búsquelo, capítulo 3, versículos 7 y 9. 1 Tesalonicenses 3, 7 y 9. Entonces, Pablo en parte trabaja con sus manos y en parte también él pues fue apoyado por las contribuciones enviadas a él por los filipenses, mis hermanos. Pablo no podía hacer su labor que Dios le había mandado hacer de ir y ser misionero porque no le habían dado ofrendas, pero llega en el preciso momento, ¿verdad? Ahí en Tesalonicenses. Y aún los tesalonicenses, mis hermanos, habían contribuido poco para su mantenimiento de Pablo. Y esto lo habla bien de ellos ahí en Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. ¿Lo tiene? Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, les dice a los filipenses, ¿verdad? Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdas con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Y es decir, ¿verdad? Que
que le habían llevado una ofrenda generosa a Pablo para suplir sus necesidades, ¿verdad? Y él la sintió como una buena noticia de fe, de amor. Y dice el versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra, ¿qué? Necesidad, ¿y qué más? Y aflicción, fuimos consolados. Esa ofrenda que los filipenses le llevaron o le enviaron por medio de Timoteo a Pablo, le fue, como dice, fue de consolación, mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque suplió su necesidad, ¿sí? Es decir, que fue como un bálsamo, mis hermanos, en medio de la necesidad de Pablo. Y esa ofrenda llegó justo a tiempo. Y continúa diciendo el versículo 7, que fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora, ¿qué dice? Vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, Pablo ahora iba a vivir de lo que los hermanos le iban a dar, ¿verdad? Dice, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. O sea, ¿con qué? O sea, no tengo palabras para agradecer al Señor por sus dádivas, hermanos. Es lo que estaba diciendo Pablo. Y continúa diciendo Pablo allá en Filipenses, retomando Filipenses 4, versículo 16. Continúa diciendo Pablo en Filipenses 4, 16. Dice, pues aún, le continúa diciendo, ¿verdad, Pablo? Pues aún en Tesalónica me enviaron una y otra vez para mi necesidad. No fue una, mis hermanos, fueron varias. Le enviaron a Pablo para las necesidades de él. Me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo. O sea, no busco que ustedes me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo no estaba tan interesado, mis hermanos, en las dádivas de su propia parte, pero sí en el fruto que abunde en la cuenta de los hermanos filipenses. Su generosidad, mis hermanos, incrementaba el fruto de la cuenta delante de Dios, ¿sí? Y no es la ofrenda, mis hermanos, en sí, en las manos de Pablo, lo que le ha traído gozo, ¿sí? Pero la generosidad y el significado de esa generosidad es lo que le dio gozo, el significado, mis hermanos. Es el exponente más fiel. Cuando alguien da, mis hermanos, es el exponente más fiel de la realidad de su trabajo que permanece. ¿Y sabe qué? Eso le iba a permitir a Pablo continuar con la obra que el Señor le había encomendado. Porque él tenía que viajar y tenía que pues cubrir las necesidades espirituales de algunas iglesias que él había levantado. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Porque la gente de Filipos estaba agradecida con Dios, por eso ellos enviaban, estaban agradecidas con Dios por la vida de Pablo, que le estaba enseñando la palabra y les había traído luz a sus vidas. Y la forma en que ellos podían agradecer ese arduo trabajo, mis hermanos, y atención, era dando sus ofrendas para suplir las necesidades que Pablo tenía. Y eso, mis hermanos, fue agradable a Dios. Esto, mis hermanos, refleja uno de los principios más importantes en cuanto al ser generoso en las Escrituras, que nunca somos el más pobre si hemos dado, y Dios, mis hermanos, nunca será nuestro deudor, y nosotros nunca podemos dar más que Dios. Mire, para dar, si de dar se trata, mis hermanos, Dios nos puso el ejemplo, porque ¿qué fue lo que Él dio? A su único hijo, lo que Él tenía, lo único que Él tenía, a su único hijo, Él lo dio. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos perdonados, para rescatarnos. Él dio, no escatimó, mis hermanos. ¿Y sabe qué es escatimar? Es que no regateó. Ay, Señor, hoy sí te doy. No, mañana, bueno, hoy ya.
O sea, a veces nosotros regateamos con el Señor, mis hermanos, pero Él no regatea con nosotros. Él nos da manos llenas, ¿sí o no? ¿O cuántos de aquí el Señor los ha dejado sin comer? Levanta su mano. ¿O quién está ahorita pasando por hambre o que no tenga para comer? Levante su mano de verdad. Si no ahorita, si de verdad, con toda confianza, si está pasando alguna necesidad, ahorita levantamos una despensa, ¿no? Para darles. Es en serio, hermanos, estamos para ayudarnos unos a otros en nuestras necesidades. Y Dios nos pone en la muestra, mis hermanos, de dar. ¿Sí o no? Porque Él dio a su Hijo. Él dio lo que tenía. Y Él cuando nos pide lo que nos cuesta, mis hermanos. Cuando le pidió a Abraham, ¿qué le pidió? A su único hijo, a Isaac, su único hijo. Y ya era un jovencito, ya tenía 13 o 15 años. Isaac, y cuando se lo pidió en sacrificio, mis hermanos. ¿Y qué hizo Abraham? Ay, Señor, no, ¿cómo? Pues es que tú me prometiste. ¿Por qué te lo voy a dar? ¿Eso hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció inmediatamente. Dice que preparó su asno y se fue muy de mañana al lugar donde Dios le iba a mostrar para hacer el sacrificio, para entregar lo que más él amaba. ¿Cuántos aman el dinero? Y ahorita no le voy a decir saque el billete y póngase en la oreja y vamos a ver que sí habla. No, no, hermanos. ¿No? Eso es una locura. Pero el Señor, mis hermanos, de verdad, Dios es tan sabio, mis hermanos, que Él nos pide de lo que Él nos da. ¿Por qué? Porque Él sabe que nos cuesta. Nos cuesta trabajo desprendernos. Nos cuesta trabajo darle a Dios lo que Él nos ha dado. Hace rato estábamos cantando, lo recibido de tu mano te daremos. Acuérdese de la adoración. Usted canta lo que vive, ¿sí o no? Porque si entonces canta nada más y no lo vive, entonces es una falsa adoración, mis hermanos. ¿Sí? Entonces es así, de lo recibido de tu mano te daremos. Vamos a levantar las ofrendas. Te haces así el sordito y hasta te volteas para que, como que no viste. Es cierto, mis hermanos, Dios nos pone la muestra de dar. Y cuando el Señor nos pide, le pidió a Abraham. Abraham lo dio. Y cuando Abraham estaba a punto de hacer el sacrificio de lo que Dios le había pedido, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, no, detente. Sé que me amas. ¿Por qué? Porque me has puesto en primer lugar. Porque diste lo que tú amabas. Lo ibas a ofrecer en sacrificio. Y ahora sé que me amas. Y detente, no le hagas nada al muchacho. ¿Y en eso qué sucede, mis hermanos? Un carnero atorado por los cuernos en un zarzal. El Señor supliendo la necesidad, mis hermanos. Nos hace falta fe para creer. El Señor es quien suple todas nuestras necesidades, ¿sí o no? A veces dudamos y decimos, ay Señor, si te doy el 10, no sé si me vaya a alcanzar. El Señor suple, mis hermanos. El Señor suplió a Abraham para el sacrificio. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Tomó el carnero, que era la figura, sombra y figura de lo que se iba a hacer con Cristo, y lo ofreció en sacrificio. Pero a veces nos hace falta creer. Y sabe una cosa, mis hermanos, dar es adorar. Versículo 18 de Filipenses 4. Pero todo lo que he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. O sea, con esto es más que suficiente para suplir mis necesidades en ese momento, dice. Y luego dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo, mis hermanos, describe el regalo de los filipenses en los términos que nos hacen recordar los sacrificios del Antiguo Testamento que ya veíamos allí en Génesis. ¿Sí lo está viendo ahí? Efesios 5:2 usa la misma terminología, mis hermanos, en referencia al sacrificio de Jesús.
por nosotros. Nuestros sacrificios son de la misma manera agradables a Dios como olor fragante. Y mire, vaya rápidamente a Efesios 5, versículo 1. Efesios 5:1, rápidamente. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice ahí. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo se entregó el Señor en sacrificio? A sí mismo, ¿cómo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo, mis hermanos, se entregó a sí mismo, y cuando Él se entregó y estaba en esa cruz, fue un olor fragante. A veces necesitamos achicharrar nuestra carne, mis hermanos, ¿sí? Para que sea un olor fragante al Señor. Pero a veces nos dejamos guiar y llevar por nuestra carne. ¿Sí o no? Y en 2 de Corintios, mis hermanos, 8, versículos 1 al 5, Pablo se jactó de los filipenses como un ejemplo de una generosidad correcta. Una vez más, Pablo les dice a los filipenses ahí en 2 de Corintios, y él describe, Pablo, mis hermanos, cómo ellos dieron voluntariamente más allá de sus fuerzas, y dieron después de darse primeramente ellos al Señor. 2 de Corintios 8, ¿lo tiene? Versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaba diciendo Pablo eso a los filipenses. Versículo 3 dice, pues doy testimonio, yo testifico, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, los filipenses decían, no, Pablo, de veras, déjanos dar. No, ustedes ya han dado mucho, le decía Pablo a los filipenses. No, pero nosotros queremos dar, queremos ser partícipes de esas bendiciones. Por eso Pablo les está diciendo esto, ¿verdad? Y vea versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos filipenses, mis hermanos, fueron ejemplo para otras iglesias, ¿sí? Pablo los ponía en alto ejemplo por su generosidad, ya que la iglesia de Filipos, mis hermanos, no era realmente una iglesia como la de Corintio, por ejemplo, donde abundaba la riqueza, ¿sí? Es, por ejemplo, comparar las iglesias de Honduras o de Nicaragua, ¿sí? Y que las iglesias de allá, de aquellos países, envíen ofrendas a esta nación, los Estados Unidos, para suplir las necesidades de las iglesias de aquí. ¿No se le haría así como que, ay, qué ilógico? Cuando aquí esta iglesia, esta nación se supone que es abundante en riquezas. Pues sabe que hoy en día así es, mis hermanos. Hoy en día es así. La gente que está, por ejemplo, en México, mis hermanos, dan ofrendas para algunos que están aquí, que se vienen de misioneros aquí a Estados Unidos, de casa de oración. Y a veces cuando nosotros se nos pide dar, nos cuesta dar. Y de México están dando para aquí. Nos están poniendo el ejemplo, mis hermanos. Entonces estos filipenses fueron ejemplo para otras iglesias donde había abundancia, como la de Corintios, porque la ciudad de Corintio era una ciudad abundante, ¿sí? Imagínense qué tremendo. Es por eso que Pablo les decía, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y dar, mis hermanos, es adorar. ¿Sí o no, hermanos? Y esa es la forma, mis hermanos, en que el Nuevo Testamento habla de usted y de mí, ¿sí?
Somos un reino de sacerdotes para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice Apocalipsis 1:16. Los sacrificios que traemos delante de Él no son los cadáveres de los toros o de las cabras, ¿verdad que no, mis hermanos? Sino nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Y eso viene en Romanos 12:1. Busque Primera de Pedro, dejando un apartado allí, pero vaya a Primera de Pedro, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Ahí. Dice que el pueblo de Dios, dice en Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales, ¿cómo? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces somos sacerdotes, mis hermanos, para ofrecer sacrificios. Hebreos 13:15, váyalo buscando, especifica esos sacrificios espirituales. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 nos especifica esos sacrificios espirituales, mis hermanos. ¿Lo tienen? Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué vamos a ofrecer al Señor? ¿Sacrificios de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y 16, ¿qué dice? Y de hacer bien. Y de la, ¿qué más? Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De cuáles sacrificios, mis hermanos? De hacer el bien, de ayudarnos mutuamente y de confesar su nombre. Esos son los sacrificios, mis hermanos, que le agradan a Dios. Número 1, confesar su nombre. Número 2, hacer el bien. Y número 3, la ayuda mutua. Esos son los sacrificios que le agradan al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, así que todas estas imágenes, mis hermanos, vividas nos enseñan claramente que la verdadera generosidad cristiana es un acto sagrado de adoración espiritual a Dios. ¿Sí o no? Cualquier beneficio que nuestros dones traen a otros creyentes, el destinatario final, mis hermanos, de toda nuestra dádiva a los esfuerzos del Evangelio no es otro que Dios mismo. Es el único beneficiario de todos nuestros esfuerzos, de todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros damos. El único beneficiario es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo entendió el principio de que el Señor Jesús habló allí en Mateo 25:34. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 34. Y yo le voy a leer una versión parafraseada de Mateo 25, verso 34. ¿Lo tiene? Dice, donde en el último día en que el rey verá a los de su derecha y le dirá, venid y heredad el reino eterno, porque dice, tenía hambre y lo alimentaron. Él tenía sed y le dieron de beber. Él estaba desnudo y le vistieron. Él estaba en la cárcel y lo visitaron. Y en los versículos siguientes, mis hermanos, del 37-39, en esta versión parafraseada dice, y entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o en la cárcel? Y Jesús les va a responder en el versículo 40. ¿Qué les respondió? En verdad les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, ¿qué dijo el Señor? A mí me lo hiciste. ¿Sí? Pablo entendió este principio, mis hermanos. ¿Y cómo no podría, verdad, entender este principio Pablo? Fue él quien fue confrontado por el Señor Jesús, mis hermanos, en el camino a Damasco, mientras trataba de seguir o de perseguir
o de andar allí en su persecución detrás de la iglesia, no, de querer asesinar a los creyentes. Y el Señor lo hirió, ¿verdad? Y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No a mí, dice el Señor, ¿verdad? No a mi pueblo, sino ¿por qué me persigues? Nunca dijo: ¿por qué persigues a mi pueblo? Dijo: ¿por qué me sigues a mí? Debido a la unión espiritual, mis hermanos, vital entre Cristo y su pueblo, porque por la gracia de Dios, unidos y sumergidos, por así decirlo, en la persona de Cristo, lo que hacemos incluso, mis hermanos, al más pequeño de nuestros hermanos, ya sea para bien o para mal, lo hacemos para Cristo. ¿Sí? Se lo repito. Lo que hacemos incluso, mis hermanos, al más pequeño de nuestros hermanos, ya sea para bien o para mal, lo hacemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, eso significa que nuestro dar es un acto de adoración espiritual a Dios, porque dar es adorar. Nuestra entrega es catapultada de la esfera de las relaciones meramente horizontales, mis hermanos, entre nuestro prójimo, ¿sí? O sea, nos ayudamos mutuamente unos a otros horizontalmente, pero el olor sube verticalmente, sube al Señor. Amén. Por eso cuando nos reunimos en el centro de adoración como cuerpo, mis hermanos de Cristo, la ofrenda es parte de nuestro servicio de adoración. La ofrenda que damos. Porque reconocemos que no solo estamos participando en una contabilidad a nivel personal, mis hermanos, o de persona a persona, sino que estamos ofreciendo sacrificios espirituales a un Dios santo, porque somos sacerdotes. ¿O cuántos de aquí no son sacerdotes? El Señor nos llamó a ser sacerdotes. Sí. Y así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, mis hermanos, necesitaban llevar su ofrenda con un espíritu correcto en pureza de corazón, así también es nuestra adoración sacrificial, mis hermanos, en dar. Debe de ser asistida con la mayor sobriedad y cuidado. ¿Sí? Amén. Vaya por favor a Primera de Crónicas. Crónicas 29, verso 12. Crónicas 29, verso 12. ¿Lo tiene? Primera de Crónicas 29, 12. Y esto lo estábamos cantando, mis hermanos. ¿Lo tiene? Dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque ¿quién soy yo? En versículo 14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Puedo pensar, mis hermanos, en por lo menos 3 implicaciones para nosotros. Número 1, un dador alegre. Tenemos que ser dadores alegres, porque eso dice la palabra. En primer lugar, mis hermanos, no debemos de ser como los sacerdotes en el día del profeta Malaquías, que despreciaron su deber y desdeñaron, o más bien y lo rechazaron, ¿verdad? Ese deber que Dios les había puesto. Mire, vaya a Malaquías, por favor. Capítulo 1, verso 12. Malaquías 1, 12. ¿La tiene? Dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Eso es lo que decían los sacerdotes, mis hermanos. Fíjense. Y cuando decís que su alimento es despreciable,
Y sí, hay algunos que dicen, ya, que aburrido, ya me quiero, ya que se acabe el alimento del Señor, ¿no? Versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Y luego hace el Señor una pregunta, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. ¿Usted qué cree? Si nosotros lo damos alegremente, o con así como que, es que tengo que dar. ¿Sí? No, mis amados hermanos, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador, es decir, a un adorador, quien de un corazón puro se deleita en ofrecerle a Él el fruto de sus labores. ¿Sí o no? Los sacerdotes de la época de Malaquías, mis hermanos, trajeron alimentos contaminados al altar. Y no lo mejor, ni lo más selecto, sino los cojos y los enfermos le llevaron al Señor. Pero nosotros debemos traer, mis hermanos, lo mejor, ¿sí o no? Las primicias de todos nuestros trabajos. ¿Cuántos dicen amén? Así sea dádiva a la obra de Dios, pues toma la primera prioridad en tu cartera, mi hermano. ¿Sí? Por tanto, antes de que se cumplan las demás obligaciones, Dios debe de tener su parte, mis hermanos. ¿Sí o no? Eso es de dar un dador alegre. Número 2, un dador preparado. Y en la adoración, mis hermanos, de sacrificios, los sacerdotes no debían solo preparar la ofrenda, también debían prepararse ellos. Usted ve las regulaciones para los sacerdotes allí en Levítico 8 y 9. Usted las va a ver ahí, las puede estudiar. Y ellos debían lavarse con agua, debían ser ceñidos con el manto sacerdotal y con el efod de lino. Y debía llevar un pectoral y un turbante con una placa de oro en la parte delantera, y luego era ungido con el aceite sobre su cabeza. Eso era lo que tenían que hacer los sacerdotes, mis hermanos, en la preparación para los sacrificios. Y aunque la preparación misma tendrá un aspecto diferente, la necesidad de la preparación, mis hermanos, del corazón del adorador solo se incrementa en la era del nuevo pacto, mis hermanos, ya que hemos sido llevados más allá del velo dentro del lugar santísimo. ¿Sí o no? El velo se rasgó, mis hermanos, y ahora tenemos entrada libre, siempre en la presencia de Dios mismo. ¿Sí o no? La preparación de nuestras ofrendas semanales, mis hermanos, no debe de hacerse como un asunto casual o impertinente. Hemos de tener en cuenta la preparación de nuestra dádiva como el acto de adoración que es, mis hermanos. ¿Sí? Dedique un tiempo, un día antes en la noche, para revisar sus finanzas, por ejemplo, para agradecer a Dios por su provisión para sus necesidades y para pedir provisión continua. Señor, sigue supliendo mis necesidades. Gracias por lo que estás haciendo. Mire, yo veo que todo está bien. Mis finanzas van bien. Ahorita se oye en el mundo que los trabajos y que ahí viene una, ¿cómo se dice cuando? Una recesión. Pero el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Sí o no? Él tiene cuidado de sus hijos. Mire, vaya a 2 Corintios 9:5, por favor. Hablando de esto, de preparar nuestra dádiva. 2 Corintios 9:5. ¿Lo tiene? Dice 2 Corintios 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. ¿Y qué hicieron? Y preparasen primero vuestra generosidad. ¿Ya ve? Primero tienen que prepararse primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Yo le hago una pregunta a mis hermanos. ¿Aquí se le ha exigido que tiene que dar? ¿O se le ha obligado a dar? Jamás, mis hermanos. Esos temas casi ni los tocamos. Solamente cuando el Señor nos dice, hay que hablar de esto.
¿verdad? Para los que nos visitan por primera vez van a decir, ay, ya van a empezar con su pedidera. Pero no, mis hermanos, nosotros nunca tocamos esos temas aquí. Pero el Señor hoy vio que era necesario tocar ese tema, porque estamos hablando acerca de la adoración. Y nosotros le damos al Señor de lo que Él nos da, en adoración, en gratitud, en reverencia, por lo que Él nos da. Pero cuando nosotros no le damos al Señor de lo que Él nos da, somos malagradecidos, mis hermanos, y no somos adoradores. De verdad se los digo. Dar es adorar, mis hermanos. Segunda de Corintios 9:5, ya lo leí, ¿verdad? Que preparasen, dice, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué? También segará escasamente. El que no da, no va a recibir nada, mis hermanos. Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué estoy así? Pues, ¿por qué? ¿Sí? Y el que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente segará. Ahora, ¿quién lo está diciendo? La palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, ¿verdad que no? Es el Señor quien está diciendo esto. Así que Dios, mis hermanos, no nos exige, Él nos invita. Nosotros decidimos si queremos recibir escasamente o abundantemente. Eso lo decidimos nosotros. Él no nos exige, mis hermanos, nos invita. De nosotros depende qué queremos recibir. Amén o no amén. Así que debemos de orar, mis hermanos, para que Él permita dar con sacrificio y pensar intencionalmente acerca de cómo es posible que pueda bendecir al pueblo de Dios y contribuir al avance de su reino de manera estratégica. Amén. Y el tercer punto de esto, un dador que ora. El primer punto fue ¿cuál? Un dador alegre. El segundo punto, un dador preparado. Y el tercer punto, un dador que ora. Y entonces, mis hermanos, con su cónyuge, si está casado, o simplemente ante Dios, si no lo estás, ora por la ofrenda que tú vas a ofrecer a Dios como un sacrificio espiritual en la mañana siguiente. ¿Sí? Reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él. ¿Sí? Es darle gracias a Dios. Señor, gracias. Aquí está lo que tú me diste y es para ti. Debemos de orar para que nosotros lo ofrezcamos con un corazón puro, mis hermanos. Amén. Con alegría y no de mala gana, sino deleitándonos en darle al Señor una porción con lo que Él nos ha bendecido. Y ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 9 en el que están, pero en el versículo 7 leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, cada uno de, como propuso en su corazón, ¿verdad? Lo que propusiste en tu corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que propusiste en tu corazón, ¿sí? Si en tu corazón propusiste no dar, bueno, pues el que siembra escasamente, escasamente segará, ¿sí? Pero siempre el Señor propone algo, ¿sí o no? Siempre. Así que debemos de orar para que Dios lo reciba como un acto de adoración de un corazón contento por su gloriosa gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque usted sabe, mi hermano, que incluso sus mejores obras de obediencia se mezclan con suficiente pecado para condenar a toda la raza humana, debemos de orar para que Dios reciba esta ofrenda en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Purificada, por así decirlo, por su propia sangre, de manera que sea aceptable a Él. Y luego ore, mi hermano, para que Él la bendiga y al ir de la mano en su reino, que Él multiplique su eficacia para el cumplimiento de su voluntad a través de las manos de aquellos a los que usted se les está confiando. ¿Sí? Que Dios les dé sabiduría a esos hombres que están donde están sus finanzas. Y una vez lo dijimos cuando estábamos tratando el tema de Hechos. Si alguien algún día quiere saber cuánto hay en la iglesia, con todo gusto le podemos decir. Y en qué se gasta y en qué se utilizan los fondos de la iglesia, con toda confianza. Pero si usted es uno de los que viene y pregunta y si es uno de los que no da, no le vamos a dar la información.
Esa información solamente es para los que dan. ¿Por qué? Porque ellos están en su derecho en exigir, entre comillas exigir, con todo respeto, preguntar más bien, ¿en qué se está gastando su dinero? Porque lo que usted da, hermano, es para nosotros mismos, para suplir las necesidades que hay aquí, en esta iglesia. Pago de renta, pago de eventos, comida, suplir las necesidades de los niños en sus cosas materiales. O sea, hay muchos gastos, mis hermanos, seguros, porque aquí todo tiene que estar asegurado, ¿verdad? Seguro de la iglesia, seguro del camioncito que nos donaron, ahí está, ¿verdad? Un camioncito. O sea, todo eso, mis hermanos, son gastos. Pero cuando usted quiera saber en qué se gasta su dinero, con toda confianza, su dinero. Pero si usted no da, ni venga, hermano, le voy a dar un coscorrón. ¿Cuántos dicen ouch? Entonces debemos de orar, mis hermanos, para que su ofrenda sea ocasión para la comunión con Dios vivo, amén. Que Él aumente el beneficio espiritual que se acumula a su cuenta en la moneda de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, amén. Mire, vaya a 2 Corintios, ahí mismo 9, pero en el versículo 8 vamos a leer del 8 al 11. ¿Ya lo tiene? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da de semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué privilegio, ¿no lo cree, mi hermano, que el Señor nuestro Dios reciba nuestras dádivas como un acto de adoración espiritual? ¿No lo cree? Ese es un privilegio que nosotros tenemos. Que seamos fieles a la responsabilidad del ministerio sacerdotal tan impresionante de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ese es un privilegio, mis hermanos. Que nosotros no profanemos, mis hermanos, su mesa, y que no nos contaminemos a nosotros mismos mediante la adopción de aquellos recursos que Dios nos da y despilfarrarlo, mis hermanos, en lujos mundanos mientras nuestros hermanos sufren necesidad. ¿Sí o no? Que podamos apartar lo que Dios nos da para devolvérselo a Él como nuestro culto racional, para derramarlos, por así decirlo, sobre el altar de las necesidades de los pobres y los siervos de Cristo, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Amén. Y ya para concluir, mis hermanos, resumimos el principio básico del ofrendar de los cristianos en la adoración corporativa de la siguiente manera, mis hermanos. ¿Pertenecemos a Dios? ¿Sí o no? ¿Pertenecemos a Dios? ¿Somos sus hijos y sus hijas? Amén. Suyos por creación y suyos por el don de su Hijo unigénito que nos redimió. Amén. Y 1 Corintios 6, 19 dice: ¿ignoráis que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Glorificar, adorar a Dios. La mente, mis hermanos, el corazón, la voluntad y los afectos pertenecen a Dios. Amén. Y el dinero que poseemos, mis hermanos, es del Señor. ¿Sí? Todo bien que recibimos y que disfrutamos es el resultado de la benevolencia divina, mis hermanos. Todo lo que tenemos es de Él, a Él le pertenece. ¿Sí? Nosotros solamente somos mayordomos de eso. Dios es el magnánimo dador de todo bien, mis hermanos, y Él desea que el receptor de estas dádivas reconozca la procedencia de esos dones que satisfacen toda necesidad del cuerpo y del alma.
Por eso el apóstol Pablo decía, regresando a Filipenses 4:17, por eso el apóstol Pablo decía, Filipenses 4:17, y él decía esto: no es que busque dádivas, no, o sea, yo no busco que ustedes den, no busco eso, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, le das a Dios, Dios lo suma en tu cuenta. No le das a Dios, le estás robando a Dios. Eso es. Pero eso, mis hermanos, solamente es entre tú y Dios. El Señor ha hablado, mis hermanos. Y versículo 18, en lo que nos ponemos de pie, póngase de pie mientras leemos el versículo 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y lo que enviaron, dice Pablo, lo que ustedes enviaron, Filipenses, es un olor fragante, un sacrificio acepto y agradable a Dios. Así que, mis hermanos, dar es adorar. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu hermosa presencia entre nosotros. Sabemos que en algunas ocasiones hay temas que son tan delicados, Señor, que en ocasiones no nos gusta que nos hablen de eso, porque sabemos que nos retuerce ahí en el corazón, que nos lastima, que no nos gusta, pero tú sabes lo que necesitamos, Señor. Y sabemos que todas estas enseñanzas son necesarias para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Y no es que tú necesites de nuestro dinero, Señor, sino que tú quieres probar nuestro corazón. Para de la misma manera, así como nosotros te damos de lo que tú nos has dado, Señor, de lo recibido de tu mano te damos, de la misma manera tú sigues abundando en bendiciones sobre cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros queremos ser agradecidos contigo, Señor, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo es tuyo, Señor, procede de ti. Y de verdad, Señor, nosotros queremos ser fieles mayordomos, buenos mayordomos, que podamos administrar correctamente los bienes que tú nos has dado, porque sabemos, Padre, que todo lo que tenemos, pues nada nos vamos a llevar, todo se va a quedar aquí, pero queremos, Señor, ser buenos administradores, no despilfarrar lo que tú nos das, sino más bien invertirlo, Señor, en tu reino, para que se siga distribuyendo tu palabra, Señor, para que se sigan alcanzando cada día más almas que necesitan de ti. Padre, ayúdanos y danos la sabiduría que necesitamos para poder obedecer y entender sobre estos principios que tú hoy nos has enseñado. Gracias te damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que tú les bendigas en sus trabajos, y si a alguno le falta trabajo o le falta, no sé, alimento, yo te ruego, Señor, que suplas su necesidad. Sabemos que tú tienes cuidado, porque tu palabra dice que tú no dejas a un justo desamparado, ni a un hijo mendigando pan, Señor. Así que te rogamos, Señor, que tú tomes el control de sus finanzas, que bendiga sus trabajos, y que esta semana que comienza, Señor, sea de bendición sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.